Porque de repente es muy común que empecemos a escuchar temas sobre la alopecia, la calvicie y sobre todo también es muy común que vienen luego estos remedios caseros que todo el mundo cree que conoce, que si el champú de caballo, que si el champú de chile, que si ponte no sé qué, y esto puede ser lejos de algo favorable, puede ser algo contraproducente contra este enfermedad. Y fíjate que se cree también que la alopecia, ahorita también se lo vamos a preguntar, que nada más le puede dar a las personas adultas, ¿no? Cuando hay jóvenes que también se les cae bastante el cabello y ya tienen incluso zonas, pues... que se les marca demasiado. Exactamente. Por ahí que... calvicie, zonas con calvicie y pues... Pero son muchísimas dudas y precisamente se encuentra con nosotros pues un especialista para aclararnos. Exactamente. Recuerde que si tiene preguntas, háganoslas llegar a través de las diferentes formas de comunicación, ya sea en redes sociales o por teléfono. Pero bueno, vamos con el especialista, el doctor Alejandro de Aguinaga, quien ya se encuentra con Rafael Muñoz del otro lado del estudio. Vamos con ustedes. Así es, Alejandro nos acompaña esta mañana en la revista el dermatólogo Alejandro de Aguinaga. Inurriaga, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Rafa. Y bueno, hablaremos de un tema pues muy interesante, alopecia, calvicie. Para iniciar, ¿cuál es la definición de este término? ¿Cuál será la definición? Sí, antes de iniciar con el tema, me gustaría decirles, obviamente los dermatólogos, muy pocos lo saben, somos los encargados de checar las patologías de pelo. Lógicamente, este es un proceso realmente de estudio que debemos llevar como médicos especialistas, no solamente de la piel, sino también del pelo, ¿verdad? Entonces, existe el término alopecia. Alopecia es el término para referirse a la pérdida, lógicamente, del pelo. Hay que ponerles un apellido, que en este caso sería la androgénica, o en las mujeres, ya ves que estamos con esta cuestión de la inclusión, le llamábamos alopecia de patrón femenino, pero ambas abarcan lo mismo. Entonces, la alopecia androgénica es la pérdida que se da sobre todo en hombres. Después de los 25 años es más o menos el parámetro que tenemos, ¿verdad? Esto es debido a una alteración que tiene un componente genético. Se hereda del gen X, o sea, puede ser desde la madre, desde el padre, a veces lo relacionan con el padre, pero pues no siempre es así, ¿verdad? También lo podemos heredar de nuestra madre, donde tenemos ciertos receptores o antenas en nuestro tipo de bulbo, que es como la base del pelo, ¿verdad? Sí. Ahí tenemos como ciertas antenitas que responden a estas hormonas llamadas andrógenos, que en los hombres muy comúnmente la conocemos, es la testosterona. Obviamente a partir de los 25 años, después de nuestro alocamiento ahí de pubertos que tenemos, la testosterona se regula y es la que afecta a este tipo de antenitas, ¿verdad? Estas antenas captan con mayor intensidad la testosterona y por lógico se empieza a hacer chiquito, chiquito, chiquito y posteriormente el folículo se queda sin pelo. ¿Por qué es más común que se presenten estos casos en hombres y no en mujeres? Justamente por la cuestión de que es una alopecia androgénica. La alteración más frecuente es con la testosterona. La testosterona es más común en hombres. Las mujeres también desarrollan ciertas hormonas androgénicas, en menor cantidad la testosterona, pero por ejemplo, aquellos con síndrome de ovario poliquístico desarrollan un poco más. Por ejemplo, podemos tener en las imágenes, podemos ver ahí una mujer, de hecho es una mujer, una alopecia con alopecia androgénica con 23 años de edad. Vean su antes y después. La alopecia en el patrón femenino, lógicamente tiene una distribución diferente. No vemos las entradas, no vemos esta cuestión de la coronita, vemos que la pérdida es más en la cuestión parietal. En los hombres se predispone más en la región frontal, en las famosas entradas, o en el vértex, que es la coronita. Si se fijan en la primera imagen, el hombre utilizaba mayor cantidad de longitud del pelo para poder tapar las zonas alopécicas. Es un tipo inicial de tapar esas zonas de alopecia, ¿verdad? Pero ya con el tratamiento ya tenemos pelo corto. Aquí, por ejemplo, un paciente que acudía a revisión y no solamente encontramos alopecia androgénica, también encontramos alopecia areata, que son las famosas bolitas de alopecia que van apareciendo, que es otro tema aparte. Pero fíjense la entrada cómo mejora tan solo a 3 meses de tratamiento. Igual la alopecia areata la pudimos recubrir por completo de pelo, ¿verdad? ¿Cuáles son, dermatólogo, los síntomas para quien no sabe aún si está padeciendo la alopecia? ¿Cuáles son los síntomas que se presentan? ¿Qué siente esa persona? Sí, claro, al inicio empieza a partir de los 25 años, lógicamente, ¿verdad? Al inicio pueden iniciar con
vaya la redundancia, con una pequeña entrada, posteriormente con la pérdida del vértex y posteriormente sigue un recubrimiento de toda la zona. Si te fijas, las personas calvas o con calvicie no siempre tienen pelo en esta zona, en los laditos. Sí. ¿Sí? Esto es porque estas zonas, incluso la zona occipital, que es la parte posterior, no tiene estos receptores que captan con mayor intensidad la testosterona. Por eso, los trasplantes capilares, que también deberían de hacerlo los tricólogos dermatólogos, se sacan de esta región porque tenemos menos receptores y las implantamos en la zona frontal, en la zona parietal y en la zona del vértex, que es donde tenemos esta pérdida. Obviamente, dependiendo la escala en la que nos encontremos, es el progreso que se está dando, ¿verdad? En esta alopecia o calvicie, bueno, ya mencionaste parte de los factores, puede ser factor hereditario, una cuestión hormonal, también pudiera ser algún tratamiento o medicamento fuerte que la persona esté consumiendo que le pueda provocar la caída de cabello. ¿Se puede dar ese caso? Sí, tenemos entre ellos los más comunes, que son los geles. Los geles, únicamente aquellos que sean muy pesados con base en alcohol, son los que generalmente nos empiezan a dañar el pelo. De ahí en fuera, la mayoría son gentiles, los podemos utilizar sin temor. Otro mito muy común, la gorra, ¿verdad? La gorra que utilizamos. Si usas cachucha, no le das oxigenación a tu cabeza, a tu cerebro. Exacto. Y te vas a caer. ¿Es cierto eso? Un mito completamente. Okay. Es un mito completamente. Las personas pueden seguir utilizando gorra, yo las utilizo y no me he quedado no pelón. No te pasa nada, ¿verdad? Ni boinas, que porque no, o sea... Al contrario, incluso las personas que ya inician con calvicie, lógicamente son las que utilizan gorra. Así que es un punto para identificar estas personas que ya empiezan a esconder este tipo de alopecias, como veíamos en la imagen previamente, que también incluso dejan crecer más el pelo para que cubra con mayor intensidad todas las zonas alopécicas. Y vaya que hay personas, hay amigos míos que, bueno, empiezan ya con las entradas muy marcadas y pues optan por raparse por completo. ¿Hay solución para todos los tipos de alopecia? O sea, ¿es tratable y se puede recuperar prácticamente al 100% nuevamente el cabello? En dermatología y por lo tanto la tricología, que es la especialidad a que abarca la dermatología para el estudio del pelo, tenemos diferentes tipos de alopecias. Alopecias cicatriciales y no cicatriciales. La alopecia androgenética es una alopecia no cicatricial, o sea, podemos sacar el pelo, pero definitivamente no hay una cura. Necesitas una rutina, tratamiento médico específico, no solamente el típico minoxidil que lo encontramos en la esquina. Necesitamos más medicamentos, no es el típico shampoo como nos mencionaba Alex al inicio de la entrevista, sí. Que el shampoo de bergamota, te que el shampoo como de 20,000 tipos de champús para que nazca el cabello, exactamente, ¿no? Y ni siquiera hacen efecto, o sea, necesitamos todo un estudio. ¿Te puede dañar algún tipo de champús de esos que venden por ahí? Definitivamente todos aquellos que mágicos, no tienen como la alta calidad o la revisión en sus componentes pueden desarrollar a veces hasta dermatitis, me llegan quemados a veces con minoxidiles también, que los encuentran, o sea, en cualquier esquina, y se lo ponen y me llegan todos quemados y digo, esto no hubiera pasado si hubieran acudido con un dermatólogo y obviamente con un dermatólogo tricólogo que realmente cheque el pelo. Y una persona que ya se está tratando, Alejandro, los cuidados para su cabello, ¿es como muy especial ese cuidado o es un cuidado como normal? ¿Cómo es ese proceso? Definitivamente es parte de todo el cuidado, ¿verdad? Primero el cuidado. ¿Qué tanto el sol puede dañar para este caso? El sol tiene un efecto de envejecimiento en el pelo. También hay que tener un cuidado en el pelo, no solamente el shampoo. Todo el mundo debería tener acondicionador, pero no todo el mundo sabe cómo utilizar un acondicionador. Debemos de tener nuestro shampoo dermatológico, nuestras lociones dermatológicas, para que lógicamente el cuidado del pelo esté sano. Pero aparte, como te digo, a veces tenemos la genética y con la genética no podemos batallar, ¿verdad? Entonces es ahí donde entramos, no solamente, como te digo, con el minoxidil, entramos incluso con pastillas antihormonales para bajar los pequeños niveles de testosterona y para que así no afecten al nivel del bulbo o de la raíz del pelo, y sin tampoco alterar lógicamente la función hormonal de la persona. Si la persona quiere tener un hijo, obviamente no la voy a suprimir por completo la testosterona para que no afecte y pueda embarazar a su pareja, ¿verdad? Y Alejandro, una pregunta, una persona que no tenga problemas de alopecia o de calvicie, pero bueno, la importancia del champú, ¿se puede ir debilitando su cuero cabelludo y obviamente irse cayendo el cabello por un uso de un champú que generalmente nosotros los hombres, y yo me uno, ¿no? Yo voy al centro comercial o algo y veo ahí, le abro, le huelo, digo, está rico y vámonos. Esa es esa parte que la mayoría de nosotros no sabemos. Las mujeres sí son más que para los rizos, que para el cabello maltratado, X, ¿no? Pero en el caso de nosotros,
que el que caiga, como dice, ¿qué tan problema nos puede ocasionar con el paso del tiempo? Definitivamente son diversos problemas. Obviamente hay factores agregados a este tipo de alopecias, no solamente, por ejemplo, típico ahorita con el que tenemos en la contingencia, el estrés, ¿verdad? Tenemos también los tintes en las mujeres, tenemos también la cuestión del peinado, un peinado muy jalado, por ejemplo, en enfermeras, en militares, obviamente esto nos afecta. El cuidado del champú, o sea, a veces tienen más dimeticona, más sulfatos y no es de acuerdo al pelo. Obviamente nadie lo sabe o en su mayoría desconocen, pero no solamente es el pelo lacio el tratamiento, sino tiene el pelo lacio uno, el ondulado otro y el chino otro, ¿verdad? Así es, pues nos da este tema para mucho tiempo. Te vamos a volver a invitar, Alejandro, Claro que sí. para seguir, porque se quedan muchas preguntas y bueno, te las vamos a guardar. ¿Dónde, para todas las personas que presenten este tipo de problema, dónde te pueden encontrar? Pueden encontrarme en redes, en Facebook, Dr. Alejandro de Aguinaga Inurriaga, o incluso en Instagram, dr.alex.da. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, aclarar muchas dudas sobre este tema de alopecia o calvicie. Él es el doctor Alejandro de Aguinaga, dermatólogo, y estuvo hoy en la revista. Continuamos con más del otro lado del estudio. Espérate, porque tenemos mira, dudas por acá. A ver, exacto, hay adelante. preguntas. Mira, hay una pregunta acá en la transmisión de Facebook. Dice, una pregunta para el doctor. Soy una señora que está a punto de entrar a la menopausia. He notado que mi cabello se empieza a debilitar y se cae. Tengo miedo a perderlo por completo. ¿Qué es lo que puedo hacer para prevenirlo? Y si en cierto momento podría causarme alopecia permanente. Sí, definitivamente. Aquí tenemos un problema más en las mujeres. Después de la menopausia, recuerdan que tienen una alteración, les comentaba, estas alteraciones hormonales. Después de la menopausia empiezan con este tipo de pérdida que se llama alopecia de patrón femenino. Como veíamos en las imágenes, inicia en la zona parietal, a diferencia de los hombres que nada más inicia con las entradas. Aquí iniciamos en patrón de árbol de Navidad, o sea, desde la puntita hacia abajo. Definitivamente es una alopecia que si no tratamos, el folículo se puede perder, ¿verdad? Entonces necesita tratamiento obviamente adecuado. Hay personas incluso que sin tener menopausia, por ejemplo, la muchacha que teníamos en las imágenes, que teníamos 23 años, la paciente, y ya tenía pérdida, pero es más común en la menopausia, pasando a la menopausia. O sea, lo ideal es que saque consulta y sea un tratamiento más personalizado para ver cuál es el problema, ¿no? Definitivamente, esa es la causa, porque Porque revisamos está el con estrés. tricoscopio, literal. Es un microscopio que ponemos aquí en la zona capilar para poder ver adecuadamente el folículo. No toda alopecia debe de ser calvicie, ni toda calvicie tiene que ser una alopecia androgénica, ¿me entiendes? O sea, podemos encontrar otras cosas. Ya nos fuimos Y otra más parte de las ilustrados. preguntas que nos había hecho la gente referente al color de los champús, si se recomiendan los champús de tonos oscuros o claros, ahí hay un dilema, ¿no? Que si es oscuro sí, que si es claro no se debe de usar. ¿Qué tan cierto es eso? Yo casi siempre les explico que el color no tiene tanto que ver, más bien la consistencia y el que diga ahí como la leyenda, ¿verdad? Por ejemplo, aquellas personas lacias tienen que utilizar un champú más ligero, más transparente, y aquellas personas que son entre onduladas a más chinas deben de utilizar aquellos champús más pesados porque generalmente tienen la leyenda de reparación intensiva o tienen mayor acondicionador, etcétera. Bueno, pues Bueno, muchísimas gracias, gracias, doctor. De nada. Te vamos a estar esperando con más temas. Gracias por ampliarnos esta información y sobre todo, como siempre lo hemos platicado, Ale, lo ideal es asistir con el especialista y evitar esos consejos que vemos en los medios de comunicación o con la vecina o con el amigo. Así es. Para eso están los doctores. Totalmente cierto, Alex. Y bueno, yo te quiero hacer a ti una pregunta. ¿Cómo pasaste el confinamiento en tu casa? La verdad. Híjole. Mira, yo creo que yo, como sí vivo con mi familia, lo pasé con ellos, ¿no? Que es una dinámica un poco muy diferente a otras personas, porque Exacto. estás con tu papá, con tu mamá, con tus Guardando hermanos. la sana distancia, Exacto. pero conviviendo. Y a lo mejor lo puedes sentir un poquito menos, como dicen, ¿no? Así es, pero desafortunadamente no todas las personas pues viven con alguien, ¿no? Hay muchas personas que viven solas y precisamente de esto nos habla la psicóloga Claudia Rojas. Cuando tienes que pasar el confinamiento en soledad, ¿es más complicado? ¿Cómo la pasan? ¿Qué pueden hacer para contrarrestar los efectos, ¿no? de este confinamiento, Claro. de este distanciamiento social? Bueno, pues a continuación les presento la siguiente cápsula.